para partir del comienzo, por supuesto, cuéntame cómo surge Bitácora Sonora, en qué momento o por qué motivo decides aventurarte en este proyecto finalmente. Ya, bueno, llevo mucho tiempo trabajando con el registro de voces, ya sea de manera personal, yo Ujú, como artista creador sonoro, o en mi alianza con Trinidad Piris y nuestro colectivo Maravarimas Piris. ujú, Ya sea personal o en esa alianza, me gusta mucho trabajar con el registro de las voces como no algo que se ejecuta, sino que se graba, se registra. Entonces tengo una inquietud siempre por cualquier tipo de voz registrada, por voz hablada. Y cuando empezó la época de pandemia, escuché muchos testimonios sobre muchas opiniones, sobre muchos asuntos, y encontré que todas eran inmediatas, como sobre todo las opiniones como de la gente ujú. común, ¿cachai? No de los agentes políticos, los agentes culturales, la gente más común, son siempre opiniones como salpicones, que siempre se han puesto como en notas de prensa o en pequeñas cápsulas televisivas, pequeñas opiniones, cuñas, por así llamarlas. ¿Cachai? Y encontraba que sería súper, pensaba yo que interesante sería como que esa voz común tuviera una continuidad en su opinión, ¿cachai? Que no fuera tan estándar, que no fuera tan inmediata. Se pensaba como, ¿qué pasa si uno escoge una cierta cantidad de voces y que se le hace preguntas de manera constante? Para que no sea la opinión no sea tan inmediata, no sea tan el simple statement, la simple como oración, sino que sea un recorrido, para que uno le vea un poco el flujo del pensamiento a esas personas, ¿cachai? Porque uno siempre le conoce el flujo del pensamiento a los artistas, a los creadores, a los periodistas, a los políticos, a la gente que está más involucrada con la con el arte comunicativo. Entonces pensaba yo, ¿qué pasa si uno escoge voces que puedan, como durante un seguimiento, durante un tiempo, dar cuenta de determinados asuntos? Como hacer esas mismas cuñas, pero no de manera inmediata o estándar, sino durante una cantidad de tiempo. Y le planteé esto a dos grandes aliados míos. Uno es a Sergio Gilabert, que es mi colaborador máximo en este minuto, y también se lo planteé a Javier Pañella para que me acompañara como en el aspecto visual en el caso de que hubiera que configurar algo visual. Y postulamos este proyecto a un fondo de emergencia, siempre pensando, yo soy fatalista, siempre pienso que no me lo voy a ganar, ¿cachai? Y me lo adjudiqué. Entonces pudimos hacer estas cápsulas llamadas Bitácora Sonora, que son 24 cápsulas que terminan a todo esto el lunes, terminan el seguimiento de estas 24 cápsulas. Entonces, se le interrogó durante cierto tiempo, durante 3 meses, a estas voces, respondiendo ciertas inquietudes. Y la gracia del cuestionamiento es que no les hicimos las 24 preguntas de a una, sino que hacíamos de a dos o de a cuatro preguntas, analizábamos la respuesta, estudiaba yo su escucha, miraba, probaba con miles de preguntas posibles, miles de formas de ir testeando cuál es el recorrido de esto. Entonces no es tan inmediato, el proyecto tampoco es inmediato, sino que se va haciendo según ellos, según lo que van respondiendo. Yo también, como creador, les fui haciendo el seguimiento durante todo este tiempo. Así nació y así se configuraron finalmente como cápsulas. Y en este seguimiento y a poco tiempo de terminar, ¿sientes que se logró generar un relato de estos personajes? Eh, yo pienso que sí. Yo pienso que es súper interesante porque independiente que las respuestas no ofrezcan un asunto político coyuntural en sí misma, excepto dos o tres que son más específicas, igual siento que cada voz define o defiende su propio asunto. Y en ese propio asunto aparece una micropolítica, la micropolítica de cada voz que fue partícipe del proyecto, ¿cachai? Entonces, con el seguimiento de todas, uno se hace una línea de pensamiento, de cómo se configura socialmente cada voz, de cómo se relaciona con el mundo, en qué época de su vida está, ¿cachai? ¿Qué piensa de su existencia? ¿Qué piensa de su existencia con respecto a cómo se relaciona socialmente? Y con sus matices pertinentes, ¿no? Algunos son más ácidos, algunos son más irónicos, algunos son más existenciales, algunos son más complejos, algunos son más simples. No sé, hay
diversidad de voces interesantes en términos de edad, criterios, en fin. Ujú. ¿Y cómo crees que se relaciona, se vincula esta historia, esto coyuntural, esta micropolítica existente en estas voces con las audiencias? ¿Crees en el concepto de audiencias en ese sentido? Profundamente, Ya, ¿y cuál es la relación profundamente. que tú ves en ello? Em, o sea, mi ideal, porque casi siempre trabajo con la idea de audiencia de manera performática, es decir, presente, es decir, distingo un poco, en cierta medida, la reacción de la audiencia. Aquí, como son cápsulas online, no tengo la reacción de la audiencia propiamente tal, sino los comentarios que pueden llegar a generar. Ahora, mi ideal es como que en estas pequeñas cápsulas la audiencia se pudiera primero como un poco eh, afectar, recibir el afecto un poco de que lo que enuncian estas voces, ¿sí? Y por otra parte, empatizar con la noción del proyecto. De hecho, hay gente que sí me escribía como, quiero ver la otra, porque quiero seguir a este, o quiero seguir a este otro, o otro. Hay roles incluso que tienen una especie de fanaticada, como Zoila, por ejemplo, que tiene hasta una cuenta de Instagram propia, la fanaticada de Zoila, ¿cachai? Pero independiente de eso, hay gente que diría con lo más simple. Me encanta este cabro que es más piola, me encanta esta otra que es más exagerada, ¿cachai? Como se logró en cierta medida con pequeños comentarios, con el pequeño feedback que tuve, esa noción de que quiero seguir a lo que dice, ¿cachai? Quiero seguirle el flujo del pensamiento, ¿cachai? Aparte son respuestas muy cortas. Siento a veces que se hace un recorte sonoro, por así llamarlo. En ese pequeño enunciado que decía cada voz en cada cápsula, da cuenta de un asunto más grande, ¿cachai? Entonces fue interesante ver que gente le hacía el seguimiento y buscaba o ya vislumbraba cuándo venía la próxima cápsula y saber qué dijo este voz o esta otra voz. Claro, porque realmente son personajes que si vas sumando cada una de las cápsulas cuentan un relato y tienen identidad, o sea, particularmente el caso de Zoila, es un personaje exquisito y va más allá de como su voz o de las cosas que dices, como que en su voz hay una idiosincrasia, incluso, es muy chilena en su respuesta. Eh, y eso hace que sea muy especial también el proyecto, porque son 6 voces que son todas súper parecidas, pueden ser súper parecidas, pero son súper distintas unas a las otras. Sí, y de hecho, Zoila sin duda que es un hit, pero es un hit porque se configura con sus otras 5 pares, siento yo, y esa es la gracia del proyecto también, porque si fueran puras Zoilas también el proyecto quedaría muy plano, sin variabilidad, ¿cachai? Zoila existe también porque estas otras 5 acompañan en una diversidad identitaria, ¿no? ¿Cachai? Entonces por eso se configura Zoila también. Zoila se configura a partir de sus otros 5 pares, ¿cachai? Oye, Daniel, ¿y cuál fue el principal desafío como de la ejecución de este proyecto? Más allá de cómo trabajar con estas voces. Súper. Em, lo otro era que casi siempre, como a propósito de lo que te decía al principio, de estas cuñas que dan opiniones, casi siempre las opiniones son como siempre súper dogmáticas y dan cuenta de algo, son como súper eh, coyunturales y eran de un suceso político importante. ¿Cachai? Eh, a mí me gusta mucho la bobería, como el absurdo, ¿cachai? Entonces, como que el principal trabajo que hicimos yo en conjunto con Javier, de hecho, fue súper a la par mío, si bien yo ideé y creé todas las cápsulas, ¿cachai? Javier hizo una lectura visual súper interesante, pienso yo, que potenciaba las cápsulas. Tenía que ver con eso, como configurar un pequeño espacio de micropolítica que se comunica a través de un espacio más absurdo, más bobo, más liviano en un buen sentido de la palabra, liviano como sinónimo de no tan trascendental. Y es algo que a mí me pasa también como artista creador. Yo no pretendo ser trascendental, no pretendo que mi obra deje una huella gigante en el mundo, ¿cachai? Como no, prefiero pasar desapercibido y generar un poquito
de ritmo, humor, bobería, estupidez, absurdismo, todas esas cosas que a mí me fascinan como creador, como no tomarse todo tan en serio, ¿cachai? Como si no torcerle un poquito a la seriedad coyuntural en este caso y poder como trasladarla hacia otros lugares. Eso. Y particularmente, ¿qué es lo que más allá de este traslado a otros lugares, qué es lo que te fascina o que buscas tú generar con este trabajar desde lo absurdo? No sé, siento que últimamente para mí, con el último tiempo, ser como más bobo, más estúpido o más absurdo, lo siento como un modelo de resistencia. ¿Cachai? Como casi siempre los canales oficiales de vinculamiento político son canales más, digo canal como medio, no canal de televisión. Casi todos los medios comunicativos, los enlaces comunicativos, los enunciados, son súper serios, que están súper buenos también, ¿cachai? Porque son súper importantes de escuchar y de recibir. Pero uno puede generar opinión desde otros matices, desde otros lugares. Yo siento que ser más absurdo, ser más bobo, invita también a ver la realidad desde otro lugar, ¿cachai? Y en ese sentido, ¿qué te digo? Resistencia. Resistencia a cómo funciona el modelo en sí, sino que ver, hay otras perspectivas, hay otros puntos de vista que también pueden ser plasmados y también ser, a mi juicio, enunciadores políticos, tanto como las cosas serias o trascendentales. De hecho, eso me te iba a preguntar, porque el proyecto es un proyecto que puede estar visto desde el entretenimiento, porque es un proyecto que también cuando uno está viendo genera risa, uno empatiza con las historias, con las voces. ¿Cómo relacionas tú, entendiendo esto de la resistencia, el proyecto de Bitácora Sonora con los procesos sociales que se están viviendo ahí en Chile? Sí, justamente, voy a quizás reiterarme, pero justamente eso, como casi siempre las descargas políticas en relación a las coyunturas sociales responden como a reclamos, a denuncias, a consignas, ¿cachai? Que, insisto, me parecen muy bien, como ir a protestar a la calle, ¿cachai? Para exigir justicia, por ejemplo, o libertad a los presos políticos que se han registrado en el último año en Chile a propósito del estallido social, ¿cachai? Hay un montón de asuntos por los cuales reclamar que son súper trascendentales e importantes, ¿cachai? Y por lo mismo pienso que también hay matices de eso, ¿cachai? Como hay formas de como también plantear esos contenidos políticos. Ahora, yo no sé si la acerté, y si yo doy en el clavo lo que pienso, que de cómo canalizar contenidos políticos a través de una forma más absurda y boba, ¿cachai? Pero lo intento mucho y al intentarlo se transforma en una metodología para mí, ¿cachai? Se transforma en una búsqueda, ¿cachai? En una búsqueda que puede llegar a algo. Y esa búsqueda me lleva hace mucho tiempo. Como era Olimos Piris, que es un proyecto importante que tengo, aliado, me lancé con Trinidad Piris, hacíamos lo mismo también durante mucho tiempo, como torcer como las miradas, como para que no quede siempre en el eje o en el centro del suceso político o coyuntural social, sino que también tenga ramificaciones, que se puede ver desde otros lugares. Cómo cambiar la perspectiva de donde se miran las creaciones artísticas también, ¿cachai? Yo no soy un ideólogo, yo no soy quien plantea contenidos, ¿cachai? Hay gente que lo hace muy bien, ¿cachai? Gente que sabe plantear artísticamente grandes contenidos muy bien. Yo no, y no es mi mood, tampoco pretendo serlo. No soy quien va a hablar de contenidos en un espectáculo, sino voy a siempre generar otras perspectivas. Eso. ¿Cómo sientes que lo ha hecho el teatro, como el rubro, desde el inicio de la revuelta hasta la fecha? Como esta misma resistencia, este torcer un poco las ideas o las formas de hacer las cosas, ¿cómo lo ha llevado? Desde tu perspectiva, obviamente, súper personal la pregunta. Sí, es súper personal, porque también es súper subjetiva, ¿no? Um, em, no sé si mi respuesta responde específicamente al, a lo que al, al contexto de estallido social, ¿cachai? Sí, pero sí pienso que en los últimos años el teatro se ha puesto súper discursivo sobre todo en su forma temática, ¿cachai? O sea, sobre todo en sus temáticas y en forma de tratar la palabra, es súper discursiva. Es decir, te digo lo que tienes que pensar, te denuncio mi descarga,
denuncio mi descontento, hago mi reclamo, hago mi denuncia otra vez y la explicito, ¿cachai? Como libertad a los presos políticos, y digo en mi obra libertad a los presos políticos, que eso está muy bien también, ¿cachai? Solamente a mí me pasa que a veces la investigación también puede ser formal. En la formalidad, en la forma también hay política, en cómo hago el asunto, no solo en lo que digo, ¿cachai? Y ese cuestionamiento yo lo llevo planteando hace mucho tiempo, insisto, yo no soy la persona idónea para hablar de contenidos en el arte escénico, hay gente que lo hace muy bien, yo no tengo las patas ni las herramientas para hacerlo. Pero sí pienso que es casi una invitación que el teatro también se podría aproximar a otras formas de tratar contenidos, ¿cachai? Que no sean solo temáticos, como en la forma, en lo sensible, en lo sensitivo, en lo sensorial, también se traducen enunciados políticos que son súper interesantes de poder explorar y sobre todo poner en ejercicio para comunicárselos a una audiencia. Tú hablabas recién de la forma, y yo lo salto un poco más al formato. ¿Hasta qué punto Bitácora Sonora es un proyecto audiovisual y documental? ¿Hasta qué punto es Bitácora Sonora un proyecto audiovisual y documental? Que se aleje del teatro, porque nosotros ahora estamos conversando del teatro, es como tú trabajas las artes escénicas, pero Claro, también pero es un proyecto que tiene imágenes, Javier Panella trabaja con las imágenes, las voces son documentos, entonces ¿hasta qué punto está sí, relacionado yo eso? creo hasta todo el punto. De hecho, para mí no es un trabajo no tiene nada que ver con la arte escénica, lo que Bitácora no es un proyecto. Si bien yo he desplegado todo mi trabajo como artista escénico, esto no corresponde nada al arte escénico. Es un trabajo netamente documental, una ficción documental, ¿cachai? Y si tú me preguntas hasta qué punto, hasta todos sus puntos, es netamente un trabajo de archivo, netamente un trabajo de registro, es un trabajo netamente documental, no pertenece a otra cosa. ¿Cachai? Por eso es una voz robótica que anima este cápsula y son las voces que aparecen por sí solas. No hay yo no salgo para decir, hola, ¿qué tal? Voy a entrevistar a esta gente. No, no hay ningún sujeto eh, expuesto en cada cápsula. Los únicos sujetos que aparecen son las voces de los entrevistados, ¿cachai? No hay nadie que conduzca. Hay una especie de narrativa sonora y audiovisual, ¿cachai? Un diseño artístico que acuna hasta 6 voces, que es un material netamente de archivo, es un documento. Entonces, en todos sus puntos es netamente un trabajo documental. ¿Cómo te sientes trabajando desde ese lugar? Me fascina. De hecho, cuando comenzó la pandemia y tristemente todo el trabajo escénico se canceló, digo tristemente porque las condiciones laborales del arte escénico en Chile ya son precarias de por sí, ¿cachai? Y esta pandemia lo que vino a hacer es acentuar justamente todas las precariedades, toda la dificultad con la cual siempre se trabaja en el arte escénico en Chile, ¿cachai? Sí, pero en mi caso particular como que no, para mí el arte escénico es por sobre todo presencial. Lo que sí puede hacer uno como es traducir sus herramientas como comunicativas presenciales a este formato. El teatro Zoom o las diferentes experimentaciones que se hacen, ¿cachai? Eh, yo soy muy de hacer cosas presenciales. Entonces, mi forma de traducir mi trabajo se transformó en voy a hacer algo que no tenga que ver con el teatro, sino algo que tenga que ver con estos medios, ¿cachai? Como para utilizar estos medios en su profundidad y no traducir el teatro a esto. Insisto, en mi humilde opinión, hay gente que sí piensa que el teatro por Zoom existe, que es una gran discusión. Y más allá si existe o no existe, para mí eso no es tema. Es con lo que yo adhiero, es con lo que yo quiero, es como que yo me quiero configurar, ¿cachai? Para mí el arte escénico es performance presencial, por sobre todo. Entonces, vislumbré en esta creación de cápsulas, en trabajar con el archivo de estas voces, un formato que se adhiere heavy a las plataformas audiovisuales, a la forma un poco como se va a entender hoy. La red social es muy dominadora del mundo. Hoy, como casi todos, digo casi porque desconozco esto también, casi todos somos un poco un ser social virtual también, ¿cachai? Y ahí nos configuramos un poco también. Entonces, este material era ideal justamente
para ser emitido y comunicado a través de plataformas visuales, virtuales. Con esto mismo que mencionas, claro, se nota que eres un artista versátil, o sea, claro, eres un artista versátil, en realidad lo eres a las artes escénicas, y lo está mostrando ahora, en este minuto. ¿Cómo te definirías, eso es lo que veo yo, cómo te definirías tú como artista? Um, Siempre me defino como artista escénico, pero últimamente creo que también uno como artista es súper artesano de lo que hace, ¿cachai? Entonces, así me podría definir ahora, como que todo lo que hago tiene una artesanía, un oficio, me tengo que sentar a configurar cosas, a planear cosas, edito, escucho, como que hay mucho de artesanía, de ejecución personal, de maniobra personal, de manufactura personal, ¿cachai? Es como siempre perdonando la comparación, porque quizás no la merece, pero siento que uno es orfebre de su trabajo, ¿cachai? Por lo mismo me pasa con todo este último tiempo trabajando en mi casa del computador y de lo que tengo, de los insumos que tengo, he descubierto una especie de orfebrería, trabajar en detalle lo que hago, ¿cachai? La manipulación. Entonces lo estoy asociando cada vez más a un artesano, mi trabajo de artista, ¿cachai? Como más que un pensador que lleva tantas cosas, no, sé hacer pulseras, ¿cachai? Sé hacer pulseras y sé hacer collares. Así un poco lo asocio. Perfecto. Me acordé ahora en una entrevista que tuviste el año pasado con la Trinidad Piris, con la Ana Josefa Silva. Dijiste que tú en general probabas el material antes de lanzarlo. ¿Te gustaba probar? ¿Cómo lo hiciste ahora? ¿Cómo viste ese tema? Mucho, mucho, mucho. De hecho, las cápsulas de Bitácora Sonora se demoraron mucho en configurarse y tenían una fecha de lanzamiento y yo estaba muy atrasado porque no le había presentado nada a los aliados, ni a Sergio ni a Javier. Estaba en fase de creación. Pruebo mucho como lo que más quería descubrir primero era como qué tipo de humor iba a apelar, cómo iba a ser el sistema rítmico de narración, ¿cachai? Pasé por muchas etapas, probé muchas veces. Son 24 cápsulas, pero yo creo que hice unas 60 o 70 cápsulas, hice, ¿cachai? En total, como en la prueba, porque me gusta mucho probarlo, sobre todo el lenguaje sonoro, que es como mi fuerte, ¿cachai? No puedo llegar a lanzarlo, como que me pongo siempre en lugar de cómo yo lo escucho, me imagino también en qué lugar lo puede escuchar la gente, me imagino en qué tipo de audiencia puedo llegar con lo que estoy planteando, me imagino a qué tipo de audiencias también no voy a llegar, que también es muy interesante, como sé que a cierta audiencia no voy a llegar y eso me fascina, ¿cachai? Entonces eso requiere mucha prueba, creo mucho en probar como sistema de creación escénica, o sea, de creación artística, perdón. ¿Cachai? Como lo que hago inmediatamente no es lo que es, sino que se testea, se prueba, se pone en perspectiva, lo visualizo, lo analizo, lo configuro. De hecho, a mucha gente le mandaba las cápsulas de prueba, como, escúchate esto, ¿qué pensáis? Tenía un feedback, ¿cachai? Configuraba mi propio feedback. Entonces, creo como el testeo, la prueba como una metodología creativa, pero por sobre todo. Yo no puedo tirar algo sin probarlo. Eso te iba a preguntar si se lo mostrabas a más personas, porque obviamente es importante también, ¿no? Ese testeo nunca puede ser solo, menos en algo que cuando uno se encierra en el trabajo creativo, es mucho más complejo abstraerse y mirarlo. Sí, se lo mostré a mucha gente antes de lanzarlo. ¿Cachai? A ¿Cómo te amigos fue? cercanos. ¿Cuál era la recepción de la gente en general, como de primera, antes de lanzarlo? Buena, porque la cápsula es súper es rápida. Dura 1 minuto 40, 1 minuto 50 lo más. Es una cápsula rápida de analizar, tiene ritmo. Me daban como ya feedback ya de detalles, como pienso que esto, pienso que lo otro, ¿cachai? Y ahí ve uno de ese feedback que le sirve a uno para que uno quiere comunicar o no, ¿cachai? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué agarro a lo que me dicen? ¿Qué no? ¿Cachai? Como eso, pero sí la mostré mucho antes de lanzarla. Buenísimo. Bueno, y esta pregunta puede ser aburrida, pero no puedo dejar de preguntarte cómo ha sido el trabajo creativo estando en pandemia. ¿Cómo te ha afectado? Um, Primeramente me nubló. Los primeros 2 meses de pandemia yo me nublé.
soy tan de presencia, soy tan de contacto, soy tan de afectos en comunidad, ¿cachai? Siempre trabajo con mucha gente, ¿cachai? Y todos los trabajos a mí me funcionan mucho en comunidad, no, entonces primero me bloqueé, ¿cachai? Pero después me pasó lo contrario, como que cuando pensé Bitácora, ya descubrí como un modelo más solitario, más orfebre, más artesano que te digo, ¿cachai? Y ese ha sido un súper aprendizaje, ¿cachai? Ahora, yo soy un privilegiado absoluto de que tengo suerte de que en este minuto de caos laboral yo tenga pega, ¿cachai? Entonces, yo primero soy un súper agradecido de mi momento, porque en un momento coyuntural en términos en términos laborales dentro del rubro de las artes y de las artes escénicas por sobre todo, yo me siento un privilegiado, ¿cachai? Muchos de mis colegas están pasando por momentos muy terribles y yo tengo pega, ¿cachai? Entonces, primero eso, agradezco. Y segundo, ha sido un momento de como de aprender a trabajar con mi intimidad, solo, enfrentarme yo solo al computador, yo solo a qué pensar, vivo solo, estando solo, descubrir que puedo plantear, ha sido un proceso introspectivo donde he podido analizar más cómo me quiero configurar como artista. Perfecto. ¿Y qué se viene de aquí en adelante? ¿Qué se viene? Um, eh, Se viene una obra presencial que se llama Concierto para OVNIs, que estoy dirigiendo con Héctor Morales, que se estrena en enero, que es una obra que invita a la audiencia a una experiencia colectiva a través de automóviles. La gente va en su automóvil y vive no quiero adelantar tanto, pero vive una experiencia particular eh, con respecto a varios cuestionamientos, pero básicamente es colectiva porque cada uno va en su auto, y auto no significa es sinónimo de elite, como cualquiera se puede sumar a un auto, si alguien no tiene auto se puede sumar, oye, tú tenés auto, te puedo ir en tu auto, si uno paga la entrada por auto y puede ir en el auto con quien quiera, ¿cachai? El asunto es que no baje de su auto para mantener como los protocolos sanitarios pertinentes, ¿cachai? Pero es una performance colectiva donde nosotros como performers hacemos asuntos, es radiofónica también porque es escuchada a través de los audios, de de las radios de los autos, y a la vez cada automovilista y la gente del auto puede hacer participación con los insumos de los autos, las luces, las puertas, las bocinas. Entonces es una experiencia bien sensorial la que queremos proponer. Se viene eso, se viene... ahora estreno con el director Juan Pregalo una obra en GAM que se llama María, que va a estar de manera presencial en diciembre. Se viene una colaboración que hice con Francisco Medina en relación a una obra, son cápsulas de creación de danza para niños de la primera infancia, ¿cachai? Donde en colaboración junto con la bailarina Ana José Manrique y Pancho Maína, quien es el director del proyecto, inventamos unas cápsulas que se llaman lavarropas, ¿cachai? Que tiene un poco también con confinarse, estar en su casa, trabajar con sus lavarropas. Se viene un podcast que estoy haciendo a propósito de una dramaturgia suiza en una colaboración de Teatro del Puente con Pro Helvetia, con las actrices Catalina Saavedra, Javiera Mendoza y María José Pizarro. Se viene eso, que es harto, ¿no? Un montón de proyectos, la verdad. Ah, y se viene, perdón, tengo que mencionarlo, una obra con la artista Claudia Yolín, quien hace un espectáculo presencial de luces. Es como una obra de teatro que funciona sin humanidad, sino que las luces son los agentes comunicadores. Ese proceso ya se registró, está grabado, pero la idea es que en algún minuto de nuestras vidas esa performance la podamos hacer de manera presencial. Perfecto. Y bueno, por Y se último... viene, perdón, lo Ah, último, o y más. van a estar Dale. y se viene el estreno de los 30 años de la Compañía de la Puerta, dirigida por Lucho Ureta, con su obra Tsunami, donde ahí articuló oficio como diseñador sonoro del proyecto. No olvidar, artista vigente, todavía. Súper. Súper. Bueno, Agradecido. y ahora terminando Bitácora Sonora, po. Terminando las Sí, cápsulas. que me da una... les comentaba el otro día a Sergio y a Javier, cuando terminé la cápsula 24, me dio una especie de dolorcillo gigante, porque bueno, quizás la gente
para mí esas 6 voces me han seguido los últimos 3 meses y medio. Entonces tengo una relación ya sensorial y particular con ellas que fue como, con esta cápsula abandono eso, entonces me dio mucha pena, me dio una penita, un dolorcillo de despedirme de ellos. Ojalá podamos hacer una segunda temporada, eso va a estar, pero por ahora el cierre de la primera temporada me causó un dolorcillo, solo el hecho de despedirme de esas voces con las que me relacioné durante tanto tiempo. Perfecto. Y terminando también con este mismo cierre del proyecto, ¿qué es lo mejor de Bitácora Sonora? ¿Qué es lo que tú destacas, ya viéndolas hecho todas? Y lo pregunto como una invitación en el fondo a la gente que no ha escuchado todavía el proyecto, que no lo ha revisado. Eh, es simple, es interesante, me gusta la noción de seguimiento. Creo que con lo que más me quedo de Bitácora Sonora, como hacer el seguimiento a voces eh, durante cierta cantidad de tiempo es súper interesante. ¿Cachai? Como, creo que me quedo con ese, creo que me quedo con el trabajo que tú mencionaste, con el trabajo documental, con el trabajo de archivo y con el seguimiento que se hizo durante 3 meses estas voces. Creo que ese es un buen trabajo, yo lo encuentro un trabajo documental, por sobre todo, cero escénico. Y entonces me quedo con eso. Ojalá la gente pueda escuchar y pueda escuchar las cápsulas por sí sola o separadas, están todas en Instagram, en la cuenta @escuadrón_remix. ¿Cachai? Quizás tú lo vas a poder publicar esto en la entrevista escrita, pero ahí puedes verlas todas, son rápidas de ver, son fáciles de digerir, ¿cachai? Eso, me quedo con eso. Súper. Entonces, muchas gracias por la entrevista. No, Un gracias a ti por gusto. invitarme. De nada.